La temática elegida para nuestro proyecto de investigación es el acceso al cuidado de la salud de las personas trans en la ciudad de La Plata, en el corriente año en el que además se cumplen 10 años desde la promulgación de la Ley de Identidad de Género. Cuando comenzamos a abordar esta temática, también nos interiorizamos con las distintas desigualdades y discriminaciones que las personas del colectivo trans sufren al momento de acceder al sistema de salud. Entendemos que si bien las causas pueden ser de diversa índole, resulta evidente que las personas de este colectivo son una minoría invisibilizada que pasa desapercibida en la conciencia colectiva, en la que los servicios de salud no son la excepción, y que al momento en el que deciden hacer valer sus derechos, se encuentran con un sistema que no solo no las respeta, sino que además las discrimina. Partiendo de que la Ley de Identidad de Género reconoce no solo el derecho a la identidad de género, sino que también contempla el derecho al libre desarrollo personal y el derecho al trato digno, vemos cómo estos se ven constantemente vulnerados de diversas maneras, como puede ser la utilización de los pronombres incorrectos para referirse a estas personas, o la utilización de los nombres de nacimiento en lugar de los nombres autopercibidos, o hasta el no entendimiento del acceso a una consulta ginecológica por parte de un hombre trans. Además de estas cuestiones, pudimos visualizar que en el ámbito de la ciudad o de la provincia, ni siquiera en el ámbito país, existen estadísticas oficiales sobre las distintas realidades que afrontan la población trans, surgiendo las existentes estadísticas por parte de agrupaciones, fundaciones u organizaciones que en su mayoría están destinadas a abordar esta temática en particular. Como bien sabemos, muchos de los profesionales de la salud desconocen la existencia de la Ley de Identidad de Género. Esto resulta reprochable siempre que nos referimos a los profesionales de la salud que tienen que estar en constante capacitación para hacer cada vez mejor su tarea. Esta ley cumplió 10 años y eso nos lleva a preguntarnos si ahí se respeta lo que se legisla. En este marco nos encontramos con la primera reflexión respecto de la relevancia que podría tener el estudio de esta problemática. Sabemos que el derecho, aunque se presuma conocido por todos y todas, no es así en el ámbito de los profesionales, donde además nos encontramos con las personas transgéneros que son una minoría poco visibilizada. La conciencia y el prejuicio cultural que los profesionales de la salud pueden tener respecto de las personas de este colectivo hacen que estas personas no sean toleradas o aceptadas por parte de la población de nuestro país, siendo este el contexto de discriminación y trato desigual donde la intolerancia a la aceptación de ellos o ellas trae como consecuencia la baja expectativa de vida, entre otras situaciones. Bueno, también encontramos el factor generacional que también influye en este tipo de problemáticas que se ponen sobre la mesa en estos tiempos. No tenemos que olvidarnos que al fin y al cabo los profesionales de la salud son personas que pueden tener sus opiniones rezagadas o no con respecto al colectivo trans, y eso también puede influir. No solamente es una cuestión de desconocimiento, sino también una apreciación cultural y generacional respecto de este colectivo. También otra reflexión interesante que hacemos es el hecho de es el desconocimiento del propio colectivo trans, que puede ignorar la existencia, por ejemplo, de la ley de identidad de género. Para ser honesto, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando Derecho, muchos no conocíamos esta ley de identidad de género. Imagínense entonces una persona del colectivo trans que el derecho, por ser una disciplina especializada, no tiene por qué conocer este tipo de leyes, y por lo tanto esto se traduce también, o mejor dicho, se relaciona con conceptos o con temas que hemos visto durante la cursada en relación a el acceso a la justicia, la tutela diferenciada o la tutela judicial efectiva, porque si el sujeto en cuestión, la víctima vulnerada en su derecho, ignora que tiene una norma que lo ampara, digamos, justamente eso dificulta el acceso a la justicia. Y por último, la conclusión que hago en este pequeño acápite en el que me toca participar es el hecho de que, a raíz de la delimitación del problema y de la delimitación del conflicto, a raíz de este trabajo, este proyecto
de investigación. También lo que encontramos es que tenemos la oportunidad de conocer en profundidad la circunstancia en la que se desencadena este conflicto o en el que se desencadena esta problemática, es decir, esta violación a las normas y al trato digno, igualitario que toda persona transgénero tiene derecho, sino que además nos va a permitir conocer las circunstancias personales de todos los sujetos en cuestión, es decir, no solamente las circunstancias generales, sino también las circunstancias generales de todos los sujetos implicados en la cuestión, tanto del colectivo como de las mismas personas del personal de los servicios de salud, tanto públicos como privados. Como reflexión, encontramos que muchas veces estos eslóganes ideológicos no se ven reflejados en la creación o implementación de políticas públicas que tiendan a universalizar estos temas y a concientizar tanto sobre los derechos que le corresponden a las personas trans como sobre el colectivo en sí, ya que hay una falta de conciencia social tanto por parte de los médicos que atienden en los hospitales a los que van a atenderse las personas trans, como de la sociedad en general. Entonces, estamos hablando de derechos humanos fundamentales y tienen que ser atravesados de la manera más completa y transversal posible por parte de los tres poderes del Estado. Asimismo, no podemos dejar de lado el hecho de que muchas veces las cuestiones de género se utilizan para cuestiones en particular o actos en particular, como una campaña electoral o la misma marcha del Día del Orgullo. Y esto lo que provoca es que derechos como el acceso a la salud, el derecho a la identidad, al trato digno o demás derechos humanos fundamentales que están consagrados en nuestro sistema jurídico pierdan el enfoque o sean dejados a un lado en lo que caracteriza a estas como normas imperativas y obligatorias. Entonces, por más que la cuestión política no hace parte de nuestro trabajo, nos parece interesante resaltarla y tenerla en cuenta, ya que está todo relacionado entre sí. Por último, tenemos como reflexión y como objetivo que esto que pudimos investigar sirva para la creación de estas políticas públicas o para la concientización y así lograr que haya un trato más igualitario entre todas las personas en general.